Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un placer poder llegar a sus hogares. Hoy se está celebrando en la iglesia el Día del Pastor. Y como ustedes saben, el pastorado es algo muy precioso. El tener ovejitas, el cuidarlas, el protegerlas, el amarlas, el curarlas, orar por ellas y hacer cualquier cosa por ellas es un placer, porque Dios ha mandado a los pastores a cuidar a las ovejas y ese es un gran privilegio. Así es que regreso. Esta mañana el pastor Rogelio Colón será el encargado de dar el mensaje de la palabra del Señor. Quiero ser breve, si es posible, en esta mañana con la presentación de este tema. Cada año celebramos ese día, ya sea del pastor, de conocimiento de los pastores. Es tiempo de bendecir y donde especialmente demostramos nuestro agradecimiento y amor hacia ellos, hermanos. Nuestros pastores principales, los fundadores de esta casa, fueron llamados desde estando en otro ministerio, hace muchos años atrás. La pastora siempre testifica que cuando dijeron que vas a ministrar de tu pueblo, por favor no me envíes a México, fue lo que ella decía. Sin saber que había casa de Dios hispana aquí en las islas hawaianas, hermanos. Y ahí comenzaron en la sala de su casa a ministrar, a ser obedientes, a traer diferentes locales hasta llegar a este edificio corriente en la cual adoramos en esta mañana, hermanos. Por más de 30 años han sido fieles a su llamado. Yo he conocido a los pastores por al menos 22 años de esos 30 años. He estado con ellos a su alrededor, con su familia, y entiendo y he sido testigo del amor, la oración, el clamor, las lágrimas que ellos tienen hacia este pueblo, hermanos. Y no solo lo dicen con sus palabras, sino que lo demuestran con sus acciones. Ya sea presentándose en la Corte de Inmigración, ya presentando cartas a su favor, presentando cartas, hermanos, para su situación en los hospitales. En cada circunstancia, los pastores han estado presentes. No porque son asalariados, sino porque aman al pueblo de nuestro Señor, hermanos. Son una pareja que a la verdad han demostrado santidad. No lo digo porque simplemente son mis suegros, sino porque la verdad es visible en su vida. Nos han provisto con un ejemplo piadoso de lo que es tener una familia sacerdotal, de que es posible servirle a Dios, trabajar secularmente y servirle al pueblo de Dios en toda circunstancia. Es una pareja que han amado profundamente, pero también han sido heridos a través de los años por gente a la cual han puesto su mano en el fuego, con la gente, familias las cuales ellos han ayudado a restaurar. La gente, hermanos, son muchas veces malagradecidos. No aprecian lo que el Señor les ha entregado. Porque las ovejas también muerden, hermanos, amén. ¿Cuántos sabían eso? También muerden las ovejitas. Han habido ovejas rebeldes, mentirosas, altivas, que han intentado sembrar división, pero a pesar de eso, hermanos, los pastores permanecen en pie, porque no viven para agradar a la audiencia, sino que viven para agradar al Santo de Israel. Y antes de continuar, hermanos, deseo compartir una declaración escrita por un pastor con mucha experiencia que dice: es la razón por la cual soy un pastor, para introducir al pueblo al mundo real y para enseñarles cómo vivir en ella. Aprendí temprano que los métodos de mi tarea tienen que corresponder con las realidades del reino de Dios. Los métodos que hacen fuertes al reino de América, económicos, militares, tecnológicos, informacionales, no son aptos para hacer fuerte el reino de Dios. He tenido que aprender una nueva metodología: decir la verdad, amar,
la oración y las parábolas. Estos no son métodos muy aptos para levantar la norma de vivir americano o para masajear el ego de las personas. Así que a través de este pastor que ya pasó con el Señor, encontramos la perspectiva de lo que es un enfoque pastoral acerca de la misión y el llamado del hombre y la mujer de Dios. Y hermano, la tarea no es fácil. Y quiero decirle que yo sé que a través de los años, en muchas iglesias hay personas que desean servir. Pero hay personas que también desean púlpito y desean ser visto por los demás. Hay personas en las iglesias que creen que se merecen el lugar por causa de estar ahí por mucho tiempo. Sin embargo, no se trata, hermanos, de estar en un lugar por mucho tiempo. Se trata acerca del llamado de Dios sobre tu vida, del fruto que el Espíritu Santo ha producido por causa de nuestra obediencia a la palabra, por causa del testimonio que ha estado presente en nuestras vidas. Es por eso que una iglesia puede ser una persona que ha estado presente por 20 años, pero uno de 10 está más adelantado espiritualmente. Se trata de la voluntad y el deseo de servir al Señor, hermanos. Se trata del llamado de nuestro Señor. Así que pastorear no es fácil. Lo he visto en la vida de mis pastores, en la vida también de mi concuño Urias Mendoza y Heather allá en California. No es fácil pastorear. No es fácil amar. Es más, Urias fue quien me dijo, espera lo mejor de la gente, pero también espera lo peor de la gente. Y hermano, no es un ataque hacia ustedes. Quiero compartir la realidad del ministerio. Que por más bueno que uno sea, por más que uno desea ayudar a la gente, a veces sucede el dolor. Pero hermano, no odiamos, no resentimos, intentamos restaurar, bendecimos y seguimos hacia adelante. Porque hermanos, ¿quién fue usted antes de llegar al camino del Señor? Yo era un descarriado que conocía al Señor, dejé al Señor por causa de una muchacha que me dejó en Puerto Rico y yo me rebelé en contra de Dios. Por tonto me fui al mundo, a los clubes, a las discotecas, a tomar, incluso aquí hermanos, aquí en Hawái, antes de que me conocieran y me reconsideraran en el año 2001. Pero hermanos, Dios ha sido fiel. Amén. Dios ha sido fiel. ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿Dónde te encuentras hoy? Pues también extendamos gracia hacia aquellos que están flaqueando en su fe. Seamos ejemplo, clamemos por ellos, aconsejemos, caminemos con ellos. Pero, ¿por qué celebramos el Día del Pastor? El apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué, hermanos? ¿De qué? Doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En el contexto, la palabra anciano no se trata acerca de una persona mayor, se trata acerca de los líderes de una iglesia, hermanos. Aquellos que ocupan posiciones de liderazgo en la iglesia. Los ancianos eran y son aquellos que ejercen la supervisión de los asuntos de la iglesia. Con los diáconos, si es que se usa esa posición, proveyendo un apoyo a los pastores. Todos los líderes eran dignos de honra, pero aquí dice especialmente los que predicaban y los que enseñaban, las cuales se pueden considerar entre las tareas más importantes, las cuales declara el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, que son dignos de doble honra. ¿Qué significa honrar? ¿Cómo se manifiesta esto en la vida del creyente hoy en día? Porque hermanos, honrar es un concepto que cada día más se hace más y más distante en las vidas de la sociedad en la cual vivimos. Porque ahora se trata del mí, del yo, se trata del ego, de lo que yo puedo sacarle a la vida de otra persona. O cómo yo puedo usar a otra persona para yo poder brillar por encima de los demás. Pero hermanos, quiero decirle que ser grande
en el reino de los cielos no es honrable delante de Dios. Si la razón por la cual deseamos ministerio es para que seamos grandes, que seamos conocidos, entonces estamos equivocados en nuestro entendimiento del concepto del reino de Dios. Porque dice la palabra que el que se humillare, ese será exaltado. Y que se exaltase, ese será humillado. El Señor mismo, caminando con sus discípulos, decía la madre, ay, cuando lleguen al cielo, cuando estén allá, pon a mi hija a tu derecha y otra a tu izquierda. Y Él dijo, estás equivocada en tu manera de entender. Se trata de humildad, hermanos. El que es grande es humilde, es sacrificial, es servicial, es obediente en cuanto a los conceptos de la palabra de Dios. Hebreos 13:7, el autor dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, o sea, su testimonio, e imitad su fe. La exhortación, hermanos, de acordarse a los pastores lleva a una conversación teológica en la cual no voy a entrar hoy en día. Pero tiene que ver con esto, si lo explico simplemente. Tiene que ver, hermanos, con observar la conducta de aquellos que están puestos a dirigir la iglesia. Que podamos discernir el testimonio, que podamos ver si habrá alguna relación entre lo que sale de su boca y de cómo conducen su vida. Ahora, no digo acerca de la perfección, porque la perfección es imposible en este lado de la eternidad. Pero sí se trata de que si hay un deseo ardiente de obedecer y sujetarse al llamado de Dios en su vida. Tal vez no lo haga como usted piense que tiene que hacerlo, pero el llamado es de ellos, no tuyo. Amén. Entendamos eso. El llamado al pastorado queda firmemente sobre la vida del pastor Brian y la pastora Sonia. Amén. Y ellos darán cuentas a Dios por cómo han administrado ese ministerio. Nuestra tarea es apoyar. Amén. Nuestra tarea es ser obedientes. Nuestra tarea es ser una fuente de gozo y no de tristeza. Amén, hermanos. Ser fuente de gozo, de paz. Que cuando te vayas te digan, esa hermana fue de tanta bendición. Que no diga, Señor, gracias porque te lo llevaste. We're being real here, ¿ok? Ok, hermanos, porque sí, hermanos, por más que duele a veces es necesario que la gente con cizaña salga por la puerta y no regrese. Ellos no dicen eso, yo lo puedo decir. Amén. Pero donde Dios te llama es necesario que tú estés y florezcas. Pero hermanos, tiene que ver con ver qué tipo de vida nuestros pastores han vivido. Y yo soy testigo por más de 20 años que cada palabra que sale de su boca lo han cumplido. Yo puedo decir, deseo imitar su fe. Yo he aprendido de ellos, he aprendido de mis profesores, he aprendido de otros pastores, he aprendido de Urias, porque he visto diferentes facetas de su fe. Pero hermanos, que nosotros digamos, Señor, gracias por los pastores que me has dado. Yo sé que para muchos de nosotros los pastores son como nuestros padres. Los que me conocen bien saben que yo le digo al pastor papi y a la pastora mami. Número 1, porque está casado con su hija. Pero número 2, porque he aprendido eso de ellos. Entiende que cuando yo llegué aquí, yo no llegué, hermanos, con una familia sana. Yo vine como el resultado de 2 divorcios y el resultado de maltrato físico. Yo no sabía lo que era vivir en una familia cristiana. Fueron ellos que me enseñaron y me encaminaron y me modelaron cómo ser un padre cristiano, un esposo cristiano. ¿He sido perfecto? De ninguna manera. Pero tengo un modelo a la cual yo puedo proseguir en ellos, hermanos. La acción de acordarnos significa que celebramos este día no siempre un mes al año.
sino que es algo que nosotros hacemos en nuestro servicio hacia ellos también. Algo importante acerca de lo que es el cuidado pastoral. Puede ser extendido a personas que desean ser pastoreadas. ¿Ok? Si usted quiere un pastor, quiere una pastora, ¿sabe qué es necesario? Que se deje pastorear. Tiene que dejarse pastorear. Amén. Si no quiere ser pastoreada, pues entonces usted no es oveja. Eso es otra cosa. Amén. Pero tiene que ver, hermanos, con dejarse pastorear. De entender que ese es el hombre y la mujer que Dios ha puesto sobre mi vida. Yo sé que muchos de nosotros salimos, por ejemplo, mis hermanos militares vienen de otros lugares, tienen iglesias en otros lugares y vienen acá. Y algo que he visto en muchos de ellos, no lo que están corrientemente es, ay, pues mi iglesia allá, mi pastor allá. Qué bueno que tuviste un pastor allá, pero ¿qué tal acá? Sujétate aquí, aprende aquí. Dios también tiene algo para ti aquí en este lugar. Es importante, hermanos, dejémonos pastorear. Y si usted no desea el pastorado, si usted no le gusta la manera en la cual pastorean los pastores, pues entonces el problema es suyo, no de ellos. Esa es la realidad del asunto, hermanos. Amén. El que quiere ser dirigido, será dirigido. El que no, no. Ese pasaje también nos llama a considerar o escudriñar el fruto de cómo ellos han vivido. Esto ya hablamos. Pero quiero que veamos el contraste y cómo el Señor habla acerca de pastores malvados. Ezequiel 34:6 dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y de los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la peniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Usted dice, bueno, hermano, es Israel, no hay congregación. Ok, hablamos acerca de los líderes de Israel, la cual aquí se refiere a ellos como pastores. El llamado hacia ellos era dirigir el pueblo a ser obedientes a los estatutos y mandatos de Jehová. Cuando hicieran eso, la nación sería bendecida. Pero aquí el Señor enumera los pecados de estos malos líderes. Su primer error fue servir sus propios intereses en vez de servir los intereses del pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué fue lo que dio el Señor en su ministerio terrenal? Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y Él no dijo eso, hermanos, por decirlo. Esa fue la postura ministerial que Él tomó a través de toda su carrera ministerial aquí en la faz de la tierra. Cuando Él echaba fuera a un demonio, cuando sanaba a un enfermo, cuando hacía milagros, era para servir a la humanidad. Cuando Él toma el pecado del pueblo y muere sobre la cruz, es un acto de servicio y sacrificio para la humanidad. Así que si nuestro deseo es ser líder para ser grande, para que me saluden, para que me digan, oh pastor, oh no. Tenemos el motivo incorrecto desde ese momento. Se trata de servir al pueblo de Dios. Usaban al pueblo para engrandecerse mientras dejaban al pueblo en una condición donde no tienen un pastor. Tenemos muchos pastores
en la televisión que son así. Manda $1000 y te envío un pañuelo ungido de Israel. Y la gente lo hace, hermanos. El segundo error tiene que ver con la manera en que trataban al pueblo. Ellos estaban enseñoreándose sobre el pueblo. Estaban tomando autoridad sobre ellos, lo estaban abusando. El tercer error fue ignorar al pueblo, dejándolos perderse. Si hay algo que hay presente en esta casa, hermanos, es dirección de parte de Dios. Es la palabra de Dios que brota, es la corrección, es la exhortación. Es la palabra profética que te dice, hey, anda por malos caminos, endereza tus caminos, vuélvete a mí. Hermanos, es Dios que está hablando en nuestras vidas. Y será fácil para una oveja echarle toda la culpa a sus pastores diciendo, sí, sabía que yo tenía malos pastores. Pero hermanos, advertamos a las ovejas que no sean tan rápidas para hablar. Dice la palabra en Números 14, 1 al 4. Perdón, no. O no, un momento, ahí regreso. Números 14, 1 al 4 habla acerca del pueblo de Israel que dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ay, hermanos. Lo que había sucedido en ese momento era el reporte de los 2 espías que habían en toda la tierra. 10 de ellos decían, la tierra está llena de gigantes, no podemos. Pero Josué y Caleb, hombres de Dios, dijeron, Jehová los entregará en nuestras manos. Pasemos. Y el pueblo no quiso creer. Y en vez de estar agradecido de que el Señor los había sacado del cautiverio por 430 años en Egipto, y que el Señor envió a Aarón y envió a Moisés para sacarlos de allá y traer la tierra prometida, ¿qué hicieron? Ay, queremos volver a la esclavitud. ¿Qué mentalidad, hermanos? Estos dos nos sirven. Nosotros encontramos al menos 14 ocasiones donde Israel se quejó acerca de Moisés o de lo que Dios estaba haciendo. Después de estar esclavizados, hermanos, se quejaron acerca de su libertad. Se quejaron acerca de dónde Dios lo había sacado. Y querían regresar a las cadenas. Quieren regresar a lo que era conocido para ellos. ¿Por qué? Número 1, porque eran tercos. Pero número 2, porque eran malagradecidos, hermanos. Quiero preguntarte en este día si a veces hemos deseado regresar a nuestra previa condición. Porque a veces es más cómodo regresar a lo antiguo, que aunque me faltaba Dios, tenía mi boricua, tenía chavo, tenía plata, tenía dinero, todo me iba bien. Desde que me convertí, solo dificultad. Dios no quiere esto para mí. ¿Dónde dice eso en la palabra, hermanos? Él ha prometido sacarte al otro lado. Él ha prometido cuidarte. Ha prometido suplir tu necesidad. Pero no significa que no vas a pasar por tribulación. El apóstol Pedro nos dice, regocijaos en las tribulaciones. Regocijaos en las pruebas. Es ahí que Dios va formando tu carácter. Es ahí que Dios va aumentando, hermanos, nuestra dependencia y nuestra fe en su ser, en su palabra.
Porque algo tenemos por seguro, que esta condición corriente no va a durar para siempre. Amén. La condición de nuestros hijos no va a durar para siempre. ¿Ha sido difícil? Sí. Pero hay algo que se va a completar cuando regrese el Señor por su pueblo. Y todo será perfecto en aquel día y en aquel momento. Existen acciones que rompen y hieren al espíritu de los pastores. La murmuración, la discordia, el conflicto, la división, el chisme, la mentira, gente tibia, gente no razonables, gente infieles, las palabras hirientes, la traición, ser ingratos, hablando mal de sus familias y echando la culpa por la desviación de su familia. Hay familias en las iglesias que yo conozco, mayormente hispanas, que les encanta culpar a la iglesia porque su hijo está perdido. ¿Dónde estabas tú en el momento de criar a tu hijo? ¿Qué tipo de disciplina estabas imponiendo? ¿Qué tipo de Dios estabas enseñándole a tu hijo? Y entendemos, los hijos pueden pasar por eso y a veces toman su propia decisión. Pero el hecho de que un hijo esté perdido o que no esté en la iglesia no tiene nada que ver con los pastores. Tiene que ver con el fruto en la familia o la rebeldía del hijo o la hija. Así es esta cosa, hermanos, es la realidad. Pero estas cosas que mencioné hieren al corazón de los pastores. La traición, la mentira, gente que se van a hablar mal de la iglesia, gente que se van y no saben irse honradamente, ni siquiera llamar al pastor para decirle, pastor, ¿sabe qué? No puedo seguir aquí. Quiero dejarle saber que me voy. No, se desaparecen. Hermanos, seamos honrados en las cosas que hacemos. Lo menos que le debemos a nuestros pastores es una explicación cuando llegue el tiempo de hacer una transición. ¿Sí o no, pastor? Una explicación, una llamada. Amén. Déjale saber, ¿sabe qué? Pues siento que no me tengo que ir. Pero las ovejas también serán juzgadas, hermanos. Ezequiel 34, 17 dice, mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pasos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto pujaste con el costado y con el hombro y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersaste. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Antes del reino milenial, el Señor va a separar, hermanos, los justos de los injustos, permitiendo que solo entren los justos. Pero ¿cómo Dios puede distinguir entre uno y la otra? Bueno, Él es Dios, pero por el carácter evidenciado en su conducta. Las ovejas malas son las que oprimen a otras ovejas. Dios no permitirá que esa conducta continúe, ya que traerá justicia y rescatará a las ovejas que están oprimidas. Pero los pastores llamados por Dios son llamados a ejercer varias obligaciones con propósitos específicos, si el pueblo responde, para poder evitar este tipo de conducta. Efesios 4, 13 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Existen en la iglesia oficios, hermanos, la cual el Señor establece y a la cual Él llama a hermanos y hermanas para ocupar. Frecuentemente el ser maestro y ser pastor van juntos, porque son tareas que se llevan a cabo. La razón por la cual las personas son llamados se encuentra en versículos 12 y 13. Se trata de equipar a los santos para la obra del ministerio. Se trata, hermanos, de prepararlos para llevar a cabo el llamado de Dios sobre su vida, para discipular su vida, para formar su vida, para que usted crezca. Y esta administración tiene que continuar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, hermanos. Mientras cada creyente, de acuerdo a los dones, opera de acuerdo a los dones dotados por Cristo, todo el cuerpo disfrutará de la unidad y de ser espiritualmente madura. ¿Qué significa ser un cristiano maduro, hermanos? Dígame, ¿qué usted piensa que significa ser un creyente maduro? Significa que no permito que las circunstancias me molesten. Si un hermano no me saludó, no me molesta. Si un hermano habló mal de mí, lo perdono y sigo amando. Significa que soy maduro, responsable con mis obligaciones en la iglesia. Significa que me sujeto a la dirección del pastor. Me acuerdo la primera vez que prediqué aquí después de reconciliarme, el pastor me corrigió. Y además era deficiente en ese tiempo, en esa área. Pero él me dijo, deja de decir, gloria a Dios, aleluya, en cada oración, en cada punto que dices. Porque en Puerto Rico, donde yo crecí en la iglesia, era algo así. Satanás se presentó, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba y pasó esto y continúa ese patrón que es simplemente llenar para que no sabes qué decir. Amén. Pero me dijo, deja de decir eso tanto porque no está correcto que lo hagas. Y yo me sujeté y lo hice. Y me convertí un poco más efectivo en mi comunicación de la palabra. Pero él también ha dicho a otras personas. Yo también tengo esta observación. Esto. Y los hermanos, en vez de enojarse, pues ajustaron, implementaron el cambio y ahora los vemos aquí al frente. Porque tenemos que ser comunicadores efectivos de la palabra. Que se explique lo que estamos diciendo, hermanos. También somos llamados, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que ha seguido mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos formados para reflejar la presencia de Cristo en nuestra vida. Los falsos maestros producen confusión, hermanos. Amén. Para que las personas caigan en sus esquemas engañosas. Y el apóstol Pablo nos exhorta a seguir la verdad en amor para que crezcamos. Cristo es la fuente del crecimiento en nuestra vida. Cada creyente es llamado a funcionar en el cuerpo de Cristo a través de la gracia que Cristo nos ha dotado. Cuando cada creyente cumple esa medida, entonces la iglesia crece
correctamente. Somos llamados a estimar a nuestros pastores. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os proceden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. El apóstol Pablo se refiere a los ancianos de la iglesia, los pastores, quienes trabajan fuertemente para proveer el cuidado pastoral a la congregación después del trabajo. El pastor, la pastora, el equipo ministerial aquí, hermanos, no somos asalariados. Nadie nos paga por nuestra obra. Yo tengo una opinión acerca de que alguien sea asalariado a favor de, por una causa, pero por el momento nadie aquí es asalariado, hermanos. Lo que dice el pastor es cierto, lo hacemos por amor, por fidelidad a ustedes y para obedecer el llamado de Dios en nuestra vida. Nada más, nada menos, hermanos. Yo no exijo que me digan pastor, que me llamen por mi título, de ninguna manera. Hermano, está bien. Amén. Pero hermanos, mientras estemos acá, vamos a continuar fiel en lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es formar al pueblo para que lleve a cabo el ministerio. Pablo presenta 3 exhortaciones. Primero, tenemos que estimarlos. O sea, tenemos que respetarlos. Tenemos que amarlos, la cual debe ser una actitud continua. Yo sé que algunos líderes, hermanos, no son tan, no aquí, en otras iglesias, algunos líderes son serios, semiformales, son tal vez, en la opinión de mucha gente, son un poco fríos. Pero hermano, no se trata de eso, se trata acerca del llamado que Dios ha puesto sobre su vida. La tercera exhortación es vivir en paz entre vosotros. Vivamos en paz, hermanos. ¿Por qué vamos a pelear acerca de diferentes cosas? ¿Por qué vamos a entrar en discordia por causa de que no me gustó tu blusa, tu camisa, Rogelio, no me gusta tu barba? No, hermano, no se trata de esas cosas. No nos enfocamos en las cosas pequeñas. Amén. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es, estamos siendo obedientes como iglesia al llamado de Dios. Eso es lo importante en nuestra vida, hermanos. Somos llamados a obedecer a nuestros pastores. Hebreos 3:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con ¿qué, hermanos? Alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuántas veces Moisés le dijo al Señor, ¿por qué tú me has puesto por encima de este pueblo tan necio? ¿Por qué, Señor? Yo no puedo hacerlo todo. No puedo, no te hacen caso. Mis pastores, mis suegros, he vivido en su casa. Muchas noches, pastora, el pastor, han clamado en lágrimas por las situaciones en sus vidas. Y si usted viera eso y escuchara eso, le movería su corazón. Le movería. Porque es algo que no se encuentra en muchos lugares. El amor por las almas, por su familia, de sus hijos, si tiene nietos, de sus nietos. Que haya paz. Los miembros tenemos la responsabilidad de ser obedientes y de sujetarnos a su autoridad. Yo sé que hoy en día la palabra sujetarse es una mala palabra. Nadie quiere sujetarse. Nadie. Aquí yo soy el gran yo soy. Aquí yo soy el hombre y mis chicharrones truenan.
Las mujeres, ningún hombre va a decir a mí qué hacer. Hermanas, por favor, saquen eso de su cabeza. Eso no es bíblico. Pero tampoco es bíblico que el hombre sea machista tampoco. Amén. Son complementos. La mujer se sujeta según la vida que vive el hombre de Dios. Son complementos. Pero para el hombre que se cree que no tiene que sujetarse, el Señor dejó algo muy establecido. Que el esposo ame a su esposa como Cristo ha amado a la iglesia. ¿Y a qué punto amó Dios a la iglesia, hermanos? Dígame, a la muerte. Así que es una seria responsabilidad que tenemos. Pero como congregación somos llamados a sujetarnos, a estar bajo su autoridad. La palabra traducida como de ser es peito, la cual fue usada por autores antiguos en diferentes maneras. Puede significar conformar nuestras acciones, pero también conlleva la idea de ser persuadido o poniendo nuestra confianza en alguien. Yo sé que la manera de este mundo es ponerte confianza en el que tenga más educación, más títulos. Pero hermanos, quiero decirte que eso no es así en la iglesia. Yo tengo varios títulos. Soy candidato a un doctorado de ministerio, pero me sujeto a mi pastor, porque Él es mi pastor. No soy llamado a ir en contra de Él. Soy llamado, mientras uno esté aquí, levantar sus brazos. Podemos hablar, podemos opinar acerca de diferentes cosas en el ministerio, y lo hemos hecho varias veces, pero aquí estamos, hermanos. Amén. No se trata de quién tenga más, se trata acerca de quién Dios ha llamado para ser el pastor de la iglesia, y los pastores, que son la pastora Sonia y el pastor Brian. En considerar el mandato de sujetarnos a ellos significa que los oyentes deberían tener una disponibilidad para obedecer, y puede indicar que la relación entre los líderes y algunos miembros de la comunidad estamos sufriendo en aquella iglesia a la cual hablaba el autor. Así que en vez de estar trabajando en contra de los pastores, los miembros debemos ceder a los líderes para que su ministerio sea con alegría. Usted no sabe cuánto gusto le da a los pastores, a la pastora, los cumpleaños que le celebran a ellos, la alegría que trae su vida, saber que los han tomado en cuenta. Amén. Les da mucha alegría. Pero más alegría es cuando nosotros estamos operando pacíficamente en la obra del ministerio, hermanos. Cuando los líderes, los miembros de una congregación son rebeldes, cuando se creen que lo saben todo, cuando no quieren sujetarse, lo que hacen es causar dolor de cabeza. Produce una carga que a la verdad no es justo para ellos. Eso no es provechoso ni para ellos y tampoco para la congregación, ya que el ministerio será menos efectivo. Y con esto quiero concluir, hermanos. Aplicación. Líderes en la iglesia, principalmente los ministros principales, tienen trabajos difíciles, ya que cumplen varios papeles. A veces son coordinadores sociales, son oradores, consejeros, administradores, motivadores, maestros, evangelistas, etc. Todo mientras cultivan una vida personal, espiritual y familiar ejemplar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en respuesta a nuestros líderes en la iglesia, hermanos? Número 1, tener el ejemplo de ellos en mente.
imitando su fe. Y le pregunto, ¿cuáles son los líderes en nuestra iglesia a quienes consideramos ejemplos dignos de imitar? ¿Hemos pensado en el fruto en la vida de un gran líder espiritual, usando eso como una motivación para nuestras propias vidas? Somos llamados a responder al liderazgo a través de abrazar la doctrina correcta, valorando la comunidad cristiana. ¿Estamos respetando y cediendo a nuestros líderes en este respeto? Mostrándonos ser enseñables en cuanto a la instrucción cristiana. ¿Valoramos la comunidad de la fe? ¿Valoramos la seriedad de nuestros líderes acerca de una doctrina correcta? ¿Los animamos a un entrenamiento teológico, su educación, o nos oponemos a esto? Yo sé, hermanos, que en la iglesia hispana pentecostal, la educación, por alguna razón, es algo que no aquí es malo. ¿Usted iría con un doctor que no tiene un diploma médico, hermanos? ¿Iría a un dentista que aprendió en la calle? Dígame. ¿Usted iría con un policía que nunca ha ido a la academia? De ninguna manera. ¿Iré con un consejero, si es que va a consejero, que no tiene un título psiquiátrico, psicológico, hermanos? ¿Que no tiene licencia para practicar? ¿Verdad que no? Pues entonces, ¿cuál es el problema con pastores educados, hermanos? Dígame. ¿Usted cree que eso apaga el Espíritu Santo? ¿Cree que la educación apaga el Espíritu Santo? No. Espero que no, porque yo tengo varios. Amén. No es así, hermanos. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué estudio? ¿Para que me digan doctor? De ninguna manera. Es para el pueblo, créanlo o no. Para ser un mejor ministro en la mano de Dios. Para ustedes. Los creyentes deben ofrecer a Dios ofrendas de gratitud por el sacrificio de Cristo y deben llevar a cabo un ministerio práctico hacia otros en la comunidad de la fe. Cuando pensamos en el hermano tal y tal o la hermana tal y tal, pensamos aquella hermana sí alaba a Dios. O pensamos aquel hermano es frío como el hielo. ¿Verdad? ¿Qué pensamos, hermanos? ¿Nos quejamos de la gente? ¿Criticamos a la gente como somos? ¿Podemos ver nuestro ministerio como un sacrificio que le agrada a Dios? Los miembros deben reflejar en los efectos de cómo responder al liderazgo. Dígame, cuando se acerca el pastor para abrazarle o la pastora para abrazarle, ¿somos una fuente de refrescamiento emocional o de fatiga emocional? Cuando se acerca la hermana o el hermano, pensaron los pastores en la mente, ahí viene Rogelio otra vez. Señor, prepárame porque esto va a estar tremendo. Usted dice, ay, gracias, Señor. Gracias. Que me abrace. Amén. Hay diferencia entre ambas. ¿Nos deja el pastor con un cántico en sus labios o con dolor en su corazón? ¿Cuál puede ser una manera en que podamos animar a nuestro liderazgo en esta semana? Es más, hoy. ¿Cómo usted puede animar a sus pastores hoy? Lo vamos a hacer en un momento. Hermanos, la vida con mi iglesia es difícil. El ministerio es difícil. El pastor es difícil. Porque la iglesia está llena de gente como usted y como yo. Somos seres humanos que tenemos deficiencias, tenemos días buenos, tenemos días malos. Algunos estamos un poco aún inmaduros en nuestra fe. Estamos desarrollando nuestra fe, nuestra caminata con Dios. A veces, hermanos, todo va mal en el camino. Llegamos tarde, el nene no se quiso levantar, la niña no quiso vestirse, yo quiero comer a toda la iglesia, el drive-thru service estaba largo, cualquiera que haya sido, hermanos. Te cortaron el camino, bajando de Scofield para acá, ¿verdad? Yo sé cómo es. Extendamos gracia en esos momentos, hermanos, amén. Pero ¿sabe qué? Cuando los líderes de una iglesia dirigen bien, viven vidas que son dignas de imitar.
Y cuando los miembros lo siguen, se establece el reino de Dios, hermanos. Cuando somos dirigidos bien y el pueblo sigue, se exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios se complace con eso y esto nos ayuda y nos beneficia a todos. Así que voy a pedir, iglesia, que se ponga de pie. Voy a pedir, Ujieres, hermano Federico, pido que me pongan 2 sillas acá, por favor. Aquí al frente del púlpito. Pon 2 sillas. De aquí al frente. ¿Es ok? Gracias, Federico. No voy a hablar para sujetarme al pastor que no haga la conclusión larga. Una más. Gracias. Gracias, Federico. Voy a pedir que pasen mis pastores acá, por favor. Pastora Sonia. No, solo 2. Solo 2, mío. Solo 2, sí, gracias. Pastor Brian, pase, por favor. Pastora Sonia, mami. Siéntate, papi. Siéntate, papi. Sí. Ellos siempre oran por nosotros, amén. Siempre. Siempre han orado por nosotros. Mi suegra preciosa. Siéntese, pastores. Siéntese. Ellos levantan nuestras manos, nos bendicen, nos aconsejan por mucho tiempo. La pastora ha pasado horas en las cortes de inmigración con la familia de la iglesia, pero lo hace por amor. Y nosotros, pastores, queremos mostrarle nuestro agradecimiento. Voy a pedir, hermanos, que si usted siente que usted pase y oremos por nuestros pastores. Venga, no perdamos tiempo. Vamos a orar por ellos. Siéntase libre para pasar, hermanos. Yo me muevo para que los rodeen. Vamos a bendecir a nuestros pastores en este día. Yo sé que siempre oran por ellos, pero hoy es un día especial. Hagan rueda, hermanos, y oren por ellos. Adelante. Mientras ellos oran, yo también voy a orar desde acá. Amén. Pase, hermana, bien. Pase, hermana. Pase. Padre, gracias en este día por nuestros pastores. Nuestros padres espirituales que tú has puesto aquí, en este lugar, Señor. Gracias por su amor hacia nosotros. Su cuidado, Señor, sus regaños, su advertencia hacia nosotros como pueblo, Señor. Permite que nosotros seamos, Padre, un pueblo que seamos fuente de gozo y no de tristeza. Que seamos una fuente de refrescamiento espiritual, Señor, en nuestro clamor por ellos, en cómo tratamos con ellos, Señor. Que el Señor les bendiga una vez más. Bueno, este es un día especial, principalmente para todos los pastores. En la mayoría de las iglesias se celebra el Día del Pastor. Y una de las responsabilidades más grandes que tenemos los pastores es que las ovejas sean bien cuidadas, que las ovejas puedan responder en este día al cuidado del pastor, que no haya quejas en las ovejas, sino al contrario, traigan fruto en abundancia. Y una de las cosas que es muy importante en la vida del pastor son las ovejas. Las ovejas se reproducen y traen más ovejitas, y eso trae una bendición a la congregación, de manera que hay congregaciones bastantes grandes y numerosas, gracias a las buenas ovejas, pero también gracias a los buenos pastores. Conozco iglesias esplendorosas, muy bonitas, muy llenas de santidad, de fe, de compasión, de trabajo, y se ve que hay una guianza, un liderazgo bien marcado para llevar a cabo ese trabajo. La verdad de las cosas, yo cuando era niño fui pastor de ovejas. Pues yo no era el pastor, mi tío era el que era el pastor, y mi tío pues no era un buen pastor. Yo siempre reconozco eso y lo pongo como ejemplo. Mi tío no era un pastor, era un pastor que golpeaba las ovejas, que no les daba agua, no les daba de comer,
que las descuidaba y como no eran sus ovejas, pues no tenía mucho problema. Cuando llegábamos con el dueño de las ovejas, siempre le decía a mi tío, por favor, no les pegues a las ovejas, por favor, cuida las ovejas. Y yo creo que Dios así es con nosotros. Pastores, tengamos mucho cuidado de golpear a las ovejas, tengamos mucho cuidado de cuidarlas, que el Señor nos tome en cuenta el trabajo y que le podamos dar buenas cuentas al dueño de las ovejas. Me encanta el pasaje que dice que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro y que las llevó por las montañas hasta que la llevó un día al monte de Dios. Y un día ahí, llevando todas las ovejitas al monte de Dios, se le apareció el Señor. ¿Se imaginan qué privilegio? Siempre me ha gustado ese pasaje porque es nuestro deber de llevar a las ovejas al monte de Dios para que escuchen su palabra, para que sean bendecidas por Dios. Eso es lo más agradable, es lo más noble que podemos hacer delante de la presencia de Dios. Yo le decía a mi yerno, ser pastor es un trabajo difícil, pero es un trabajo agradable cuando se tiene amor por sus ovejas. Y no hay cosa más importante en la vida de un pastor que sus ovejas. No importa cómo sean las ovejas, uno tiene que tener el cuidado de ellas y que Dios le dé la capacidad para poderlas mantener fiel al Señor y que un día podamos estar todos juntos con el Señor. Así es que para todos los pastores en el mundo, felicidades pastores, que Dios los bendiga y Dios los guarde. Pastores en Afganistán, en Pakistán, en Libia, en Siria, en muchos lugares que están sufriendo persecución. Pastores, no se desanimen, ya la recompensa está cerca y Dios tomará en cuenta su trabajo que ustedes están haciendo para su obra. Que el Señor los bendiga en este día y el Señor cumpla sus deseos, sus peticiones. Es el deseo de mi corazón. Y aquí desde las islas de Hawái, las hermosas islas del Pacífico, damos gloria a Dios por todos los pastores. Quiero felicitar a mi yerno, el pastor Urias Mendoza, a mi hija Heather Mendoza, que son pastores en California. Dios también los bendiga y los colme de bendición junto con todos los pastores que Dios les ha concedido y que les ha puesto a sus cuidados. No solamente ovejas, sino pastores que Dios los ha permitido que ustedes los discipulen y los guíen. Que el Señor los bendiga y Dios los guarde y les dé mucho fruto en su trabajo.